Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres exageradamente bien. Yo estoy muy bien, gracias al Señor, muy contenta de poder estar acá nuevamente compartiendo con ustedes de la palabra del Señor. Sin más preámbulo, bueno, como siempre les voy a estar dejando toda la información del canal en la caja de descripción, todo lo que es la página de Facebook, Twitter, Instagram e incluso el link del blog de Sueños de Cristal para que puedas ver todos los escritos que hay allí y compartirlo con tus seres queridos. Vamos a estar hablando en este día bajo el tema de cuando la espera me desespera. Pero espera, antes de comenzar te invito a que les dejes el botón de suscribirte y a la campanita para que estés al tanto de todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a comenzar. Primeramente, definamos qué es la paciencia. La paciencia viene siendo la facultad que tiene el ser humano de esperar sin apresurar los procesos y sin sentir ansiedad. Dios cumple sus promesas, el tiempo de Dios es perfecto, todo tiene su tiempo bajo el sol. Son estas frases las que siempre o comúnmente decimos, pero a veces nos cuesta entender el trasfondo de lo que esto significa. Constantemente pasamos por pruebas y dificultades que nosotros como seres humanos pues siempre queremos salir de estos procesos del desierto, como lo llamamos, salir de estos lugares que nos es incómodo lo más pronto posible. Pero pues es algo normal, a nadie le gusta estar enfermo tanto tiempo ni estar en un lugar desagradable por un tiempo tan largo, ¿no? Vivimos haciéndonos preguntas y buscando siempre respuestas a estas preguntas y comúnmente nos molestamos, nos enojamos, nos airamos cuando no recibimos las respuestas de estas preguntas. Pero la cuestión no es que no la recibamos, sino que no la recibimos en el tiempo que nosotros esperamos. Porque si yo tengo una pregunta ahorita, me gustaría recibir la respuesta, pues ahorita, ¿no? Es algo como que es como decir que Dios obra de maneras misteriosas, pero no es así. Es aprender a entender y depender de Dios, es reconocer que el tiempo es de Él y no de nosotros, que en realidad es su voluntad y no la nuestra. Pero entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Qué debemos hacer? Hablemos de la historia que se encuentra en Primera de Samuel 13, del 11 al 12. Es una historia bastante interesante y a mí en lo personal me gusta mucho el Antiguo Testamento por las historias de estos reyes, ¿no? Que fueron personas de carne y hueso como tú y como yo, que también tuvieron miedos, tuvieron debilidades, tuvieron sus tropiezos, bueno, que no hicieron. Sin embargo, ahora lo podemos leer y podemos entender y podemos aprender de estas historias. En este caso vamos a hablar de una historia protagonizada por Saúl y Samuel. Entrando un poco en contexto, es una historia donde Saúl va a una batalla, a una guerra, pero Samuel le dice, le da unas indicaciones en los capítulos anteriores, en 1 Samuel 18, le especifica Samuel a Saúl que debe esperar 7 días a que Samuel llegue al lugar para poder ofrecer holocausto, para poder ofrecer el sacrificio, pues la ofrenda. Sin embargo, lo que llama la atención en esta historia es lo que se desenvuelve, lo que ocurre alrededor de Saúl durante esa espera. El ejército contra quien Saúl iba a luchar, dice la palabra que era numerosa como la arena de la orilla del mar. Y podemos ver exactamente los números en la palabra que dice que eran 30.000 carros y 6.000 hombres a caballo. O sea, usted colocándose uno en el zapato de Saúl y viendo tal circunstancia, todas estas cosas que estaban pasando, porque me imagino yo, bueno, no me imagino, la palabra lo dice, que los hombres tenían temor y se escondían en piedras, se escondían en cuevas, se escondían donde pudiesen esconderse. Y es algo obvio, o sea, era un pueblo bastante pequeño, bueno, pequeño, ya que Saúl contaba solamente con 3.000 hombres.
3.000 hombres, de los cuales 2.000 estaban con Saúl y 1.000 estaban con Jonatán. Pero, o sea, no, si lo ponemos en una balanza, en la lógica humana, ni siquiera, o sea, 3.000 hombres contra 30.000 carros y 6.000 hombres a caballo. Era prácticamente algo, o sea, ya la guerra estaba ganada humanamente por el enemigo, ¿no? Pero hay algo importante, y era que Saúl y Samuel tenían a Dios de su lado. Sin embargo, cuando empezamos a dudar de Dios, siempre va a aparecer ese miedo, ese temor. Y es un temor paralizador, es un temor que entorpece el propósito de Dios en nuestras vidas. Es más, cuando tenemos estos procesos, estos problemas, a veces solemos ver o siempre medimos qué tan grande es ese problema. Y como que lo llegamos a poner en una balanza y ponemos el problema de este lugar y a Dios de este lugar y decimos, wow, no, mi problema es mucho más grande que Dios. Porque a veces nuestro pensamiento es así, pensamos que Dios es súper pequeñito y olvidamos que Él es un Dios todopoderoso. Los hombres que estaban con Saúl, al ver la cantidad de hombres con las cuales iban a luchar, tuvieron ese temor, tuvieron miedo, un miedo que los hizo huir, los hizo abandonar lo que Dios les iba a entregar. Y hay algo que debemos recordar, que quizás estos hombres, no quizás, en realidad lo olvidaron, y era que Dios estaba con ellos. Y eso es lo que te voy a decir en este momento, Dios está contigo, por lo tanto, eso es más que suficiente. Cuando Dios está con nosotros, dice su palabra que la victoria está más que asegurada. Porque es Él el que pelea por nosotros, es Él el que renueva nuestras fuerzas, es Él el que nos da las estrategias para poder obtener la victoria. Colocándonos en el zapato de Saúl otra vez, observando pues el contexto y lo que le rodeaba, Saúl estaba en un aprieto, estando en ese lugar, teniendo un ejército que venía en contra de él, un ejército grande que venía en contra de él, y que su ejército, sus hombres se estaban yendo, estaban desertando, estaban huyendo por temor. Y además, Samuel le había dicho una palabra que esperaba a cierto tiempo, y ya Saúl estaba viendo que estaban pasando las horas y nada que llegaba. Él, me imagino yo, que habrá entrado en ese desespero, en esa ansiedad, en ese, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy viendo que está pasando tanto este tiempo, pero en realidad todo está yendo cuesta abajo, todo está sucediendo lo contrario a lo que tú me habías dicho? Saúl, al desesperarse, tomó la iniciativa. Saúl, al desesperarse, se adelantó al propósito de Dios. Se adelantó y quiso hacer las cosas por su propia cuenta. Y personalmente pienso que esto fue como tanto nadar para morir en la orilla. Tanto que esperé, tanto que esperó para terminar arruinándolo todo. Y hay algo que debemos recordar, y es que Dios lo que promete, lo cumple. Y lo hemos visto desde que empieza la Biblia hasta el último libro, hasta las últimas palabras. Y es que cada una de las cosas que están allí, cada una de las cosas que Dios ha dicho, se ha venido cumpliendo. Y es que somos nosotros los que no queremos esperar, los que nos desesperamos. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y aunque pasen días, semanas, meses y años, tenemos que esperar el tiempo de Dios, porque Él conoce mejor las cosas que nosotros. Él sabe lo que es mejor para nuestras propias vidas. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para poder tener un hijo? ¿Cuánto tiempo no tuvo que esperar Abraham para ver la promesa de Dios cumplirse? ¿Cuánto tiempo no tuvo que esperar José para ver la promesa de Dios cumplirse? ¿Cuánto tiempo no tuvo que esperar el pueblo de Israel en aquel tiempo para ver la promesa de Dios cumplirse? Saúl hizo algo que no le correspondía hacer por el desespero.
Lo único que tenía que importarle a él en ese momento era que él estaba con Dios. Y que con ejército o sin ejército, si Dios está contigo, eso es más que suficiente. Con eso es más que suficiente para ganar una batalla. Pero me imagino yo en ese momento Saúl dándole vueltas a todo el lugar, caminando de aquí para allá, comiéndose las uñas, desesperado, perdiendo la paciencia, viendo que la promesa tardaba en cumplirse, entrando como en esa ansiedad, en esa angustia, llenando sus pensamientos de tantas cosas negativas, ¿no? De todo menos de la paz de Dios, y pensando que si él no hacía algo en ese momento, iba a fracasar. Es entonces donde dice la palabra que fue él y se esforzó. A veces creemos que adelantarnos y hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, y cuando nosotros creemos que es el tiempo ideal, que si no es ahora, pues no es nunca, o sea, nunca va a pasar, entonces si no lo hago ahora, oye Señor, creo que te estás tardando mucho, yo creo que te voy a echar una mano y lo voy a hacer por ti. Cosas como esta, a veces pensamos que es de esforzados y valientes, pero no es así. Esforzado y valiente es aquel que espera y confía en Dios. Es aquel que reconoce que el tiempo es de Dios y no de nosotros, que en realidad es Él el que tiene el control, es Él el que tiene la última palabra, es Él el que tiene que hacer cumplir las cosas a su tiempo. Nosotros solamente debemos esperar y ser instrumentos en sus manos. Pues es algo complicado muchas veces, pero créanme que es lo mejor. Cuando hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas y cuando creemos que es el momento ideal, lo único que podemos traer es golpe tras golpe, tropiezo tras tropiezo. Resumen del video de hoy. Dios tiene el control. Reconoce que el tiempo es de Dios y no el tuyo. No fuerces las cosas, de lo contrario vas a alargar el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. No te preocupes por lo que está pasando a tu alrededor, mejor ocúpate en buscar a Dios. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Él va a cumplir lo que Él te prometió. Así que sé paciente, ten fe, confía y Dios obrará. Gracias por haber visto este video, espero haya sido de tu agrado, haya sido de edificación. Si ha sido así, por favor no olvides compartirlo con tus seres queridos. Recordemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nos vemos en un próximo video, Dios te bendiga.